Bienvenida a este espacio de DT Latina. Es un tremendo gusto tenerte. No, pues muchas gracias a ustedes por invitarme y pues por ayudarme a compartir todo lo que estamos nosotros promoviendo dentro del club del 30%. Claro, no, bueno, pues Claudia, eres políglota. Hablas inglés, italiano, francés, sueco, alemán y español, por supuesto. Sí. Has vivido en Guatemala, en Holanda, en Reino Unido, en Estados Unidos, en Italia. Tienes una amplísima experiencia en el sector financiero y en el de sustentabilidad, en el de alimentos, en el agrícola, en el uso de la biotecnología. Y bueno, además eres miembro de consejo de organizaciones muy relevantes en Latinoamérica, tienes tu propia empresa y además lideras iniciativas de diversidad e inclusión y equidad de género como el Club 30 México. Entre muchas cosas, eres una mujer extraordinaria y creo yo lo que te hace aún más extraordinaria y de las cualidades tuyas que más admiro es tu sencillez y esa apertura que tienes para compartir tu experiencia y para colaborar para hacer de este planeta pues un mejor hogar para todos. ¿Cuál es tu motor? ¿Qué te motiva todas las mañanas para levantarte y hacer todo lo que haces? Pues mira, yo te diría, el motor más importante en mi vida es mi familia. Y de verdad, todo lo que he hecho lo hago precisamente pensando en el legado que voy a dejar. Para mí es como inminente actuar para poder dejar un mejor planeta. Y a lo mejor suena trillado, ¿no? Pero pues te digo, yo llevo desde el 2003 en el sector de la agroindustria conociendo riesgos que puede enfrentarse la población a nivel mundial, a tal manera que dices, bueno, pues no están muy lejos, 30 años no es muy lejos el camino, ¿no? Pero mis hijos para esa temporada van a tener 30 años, ¿no? 37 o 40 años. Para mí es muy importante hacerles ver cómo es que a nuestra, digamos, a nuestra generación nos tocó administrar o mal administrar la abundancia, pero a ellos les va a tocar administrar la escasez. Entonces, el instaurar este tipo de conceptos, hacerlos conscientes de que lo que hacen tiene una consecuencia hacia sí mismos y hacia el planeta, para mí es primordial, porque es como el motor de vida que va a generar pues siguientes generaciones. Entonces, como todo empieza desde la casa, para mí es primordial hacerlos seres humanos de bien, ¿no? Porque yo sé que a la hora que yo educo a mis hijos, pues ellos van a educar a sus hijos y se van a acordar de sus papás, ¿no? Entonces, el inculcar valores desde la casa, yo creo que es la base para tener una vida plena y sobre todo que forjes seres humanos que sabes que van a tener unos valores muy altos y que los van a seguir como promulgando el mismo digamos, la misma serie de valores, o sea, promoviéndolos, vas generando una escuelita desde la casa hacia afuera. Entonces, es como el impacto natural que uno normalmente tiene, ¿no? Como cuando es mamá. Y para mí, pues ese es uno de los grandes motores. El otro gran motor que yo siempre he tenido en mi cabeza es, bueno, si tuve la oportunidad de estudiar, de vivir, de viajar, de forjar una familia, ¿por qué no compartirlo? ¿No? Mucha gente de verdad vive sola y no sabe de lo que quizá a lo mejor o le falta o quizá no ha vivido lo que yo he vivido. Entonces, uno a veces aprende a través de las historias de los demás. Y yo no sé si te pasa, pero en tu casa te debes de acordar de cuando hueles algo que alguien está cocinando y dices, eso se parece al guiso que hacía mi mamá. Pues lo mismo es acá, ¿no? Yo a mis hijos les platico cuando aprendí alemán por salirme de mi zona de confort, pero cuando lo aprendí, le digo a mi hija, algún día te voy a llevar, cuando podamos viajar, ¿no? Al Hotel Sacher, ¿no? Porque le encantan los postres. Y bueno,
Le dije, vas a ver la charola de postres inminentemente bella, con el acceso a una serie de variedades de postres que no te pudieras imaginar, ¿no? Le dije, hay dumplings con salsa de ciruela, de durazno, con unos chocolates fabulosos, y bueno, se le hace agua a la boca, ¿no? Entonces, Qué delicia, a mí también se me está haciendo agua. entonces, cuando les empiezas a estimular desde ese punto de vista, pues naturalmente dices, por eso tienes que aprender alemán, ¿no? O por eso tienes que aprender italiano, o por eso, ¿no? Entonces es como de una forma muy lúdica instaurarles una semillita o sembrarlas, porque sabes que tarde o temprano lo van a vivir con sus hijos. Entonces, para mí, ese es el otro gran motor. ¿Por qué no compartir las mismas experiencias y abrirles los horizontes hacia donde pueden llegar? Porque lo peor que uno puede hacer es limitar a los seres humanos y hacerlos sentir menos. Al contrario, tú lo que tienes que instaurar es que sean seres que se sientan con toda la confianza de romper paradigmas, de romper límites, de seguirse esforzando, de seguir aprendiendo. Eso para mí es un motor de vida que el día que yo deje de admirar, de aprender, de hablar, de sonreír, digamos, de la capacidad de admiración de lo que hacen otras personas, pues ese día para mí dejo de vivir. ¿Me explico? Entonces, para mí eso es uno de los grandes motores. Y ante, yo creo que lo que sucede en el mundo, no podemos cerrar los ojos a cómo se ha transformado, cómo la tecnología ha transformado nuestro modo de vida. Entonces, para bien, ¿no? Bueno, nos ha hecho que nos podamos comunicar de aquí hasta Singapur de regreso, ¿no? En cualquier forma, vida y por haber. Pero también hemos olvidado, ¿no? Todo lo que la naturaleza nos dio. Entonces, por eso es que para mí, el hablar de diversidad no implica nada más diversidad de género, diversidad de personas, también implica diversidad en la alimentación, porque tú eres lo que te alimentas. Entonces, cuando te digo eso, lo promueves, la verdad la gente como que no lo ha asimilado de la manera en la que lo hemos visto, ¿no? Entonces, ese es un mensaje que para mí es primordial y no me cansaré, ¿no? La verdad, mis hijos siempre hasta me dicen, bueno, mamá, ¿no te cansas de aprender? Y les dije, no, la verdad no. Es más, si me enseñas otra vez francés, me siento contigo, ¿no? Entonces, ese es un gran motor para mí y eso me llena pues de energía para seguir adelante. Qué maravilloso. Yo creo que es una cadena, ¿no? Que tú haces, que seguramente tus padres o tuviste en tu familia, que tú recibiste, que tú viviste, y a su vez tú estás dando ese ejemplo a tus hijos, y además es un ejemplo muy holístico, como tú lo comentabas, ¿no? No es únicamente la interacción que tenemos entre personas, sino lo que tenemos y lo que debemos de respetar a nuestra madre tierra, que a final de cuentas es la que nos da de comer, ¿no? Sí, sí, sí. Wow, qué hermoso, de verdad, Claudia, qué gusto saber cuáles son tus motivaciones, porque como te decía, te admiro bastante y digo, bueno, de algún lugar saca toda esa energía y sin duda, pues tu familia es una gran roca en tu vida, eso me encanta y felicidades por esa filosofía. Y bueno, pues ya lo decíamos, tú colideras junto con Mastercard el Club 30% en México, que es una organización global que fomenta la inclusión de género en las cúpulas empresariales. Platícanos cuál es esa historia del Club 30%, cómo surge y algo curioso, ¿por qué lleva el nombre 30%? Claro, mira, el club nació en Inglaterra. Curiosamente nació en el 2010. Una señora que se llama Elena Morrissey era como la Aramburuzabala de los negocios en Inglaterra. Imagínate que esta señora tiene 9 hijos en estas épocas. 6 de esos 9 hijos son niñas. Entonces escribió un libro que se llamaba Nunca ha sido el mejor momento para ser una niña. La verdad, con el impacto que esta mujer tenía, fue nominada a ser la directora del Banco Central de Inglaterra. Sin embargo, bueno, la verdad es que el tipo de límites a los que ella se enfrentó en esta carrera profesional, yo creo que le abrió los ojos a lo que ella podía hacer.
teniendo la visión en la que estaba, de verdad logró convencer al cúpulo empresarial más alto en Inglaterra. Y entonces se forjó una meta y dijo, pues ahorita la participación de mujeres en los niveles directivos es muy baja y en los consejos es un 12%. Tenemos que elevarlo. ¿Por qué? Porque yo me enfrenté a las mismas limitaciones para yo llegar al puesto al que estoy. Entonces quiero brindarles oportunidad a los demás. Y juntó a los 100 empresarios más fuertes de las empresas enlistadas en la Bolsa de Valores del FTSE y los comprometió a elevar a un mínimo de 30% la participación femenina. El número del 30% proviene de una teoría en la cual cuando tú llegas a un mínimo de 30, una minoría tiene voz y voto. Entonces se vuelve una minoría con poder. Ese es como, digamos, lo que se dice en inglés, el threshold, digamos, la capa mínima que requieres para poder empezar a generar cambios. Entonces, cuando tienes voz y voto en un consejo, justamente tienes la capacidad de impactar. Y cuando impactas desde lo más alto de las empresas, que son los consejos, pues naturalmente cae en cascada lo demás. Es más, digamos, cuando tú convences al jefe, pues los demás se alinean. Pues lo mismo sucede en las empresas, ¿no? Entonces, a lo largo de casi 9 años, elevó la participación de mujeres al 36%. Perdón, al 30% en 2019. Actualmente, la última cifra que nos mandaron es que ya van en el 40%, ¿no? La ¡Qué verdad maravilla! se les dice fácil, pero pues te estoy diciendo, en 9 años llegaron al 30%. Y ahorita tenemos 40% en los boards más grandes. Cuando llegaron al 30, dijeron, bueno, ahora no nada más son las 100, sino ahora las 350 empresas más fuertes. En marzo del 2021 se logró una meta trascendental en la cual ningún consejo en Inglaterra está enteramente formado por género masculino. Al menos tiene una mujer y la participación de mujeres en las 350 empresas más grandes era de alrededor del 36%. Entonces, perdón, 33%. Entonces, lo que te quiero decir es que sí funciona, ¿no? El modelo de convencer al consejo, el consejo lo disemina, diseña la estrategia y lo baja a la empresa, ¿no? Y así hemos ido, digamos, poniendo metas. En México, la verdad es que cuando yo, digamos que culminé el ciclo corporativo, dije, bueno, ¿y ahora qué me voy a dedicar? Y entonces una de las cosas que me gustó fue, bueno, si yo quiero impactar, tengo que llegar hasta arriba. Y fue cuando escuché acerca del 30%, del club del 30%. Entonces, me forjé como consejera y fui y toqué la puerta con gente que yo conocía y me conectaron con la, digamos, la directora global en ese entonces, que era Brenda Trenauden de Pricewaterhouse. Y justo me dijo, vienes, bueno, en el momento exacto, porque estamos buscando cómo abrir el capítulo en México. Seguramente conoces a Mastercard y queremos que Mastercard te ayude también a liderar esta campaña. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que a la hora de contactar al equipo de Mastercard aquí en México, resultó que la directora conocía perfecto a mi esposo. Yo siempre estuve en la banca corporativa. Entonces yo me dedicaba a estructurar créditos, indicaciones, negociaciones a nivel corporativo, cuando mi esposo siempre ha estado en la banca de consumo y conocía perfecto a Laura. Entonces, muy simpático, en el WhatsApp, Laura le decía, oye, ¿conoces a Claudia Corona? Y mi esposo diciéndole, es mi esposa. Y muy simpático, pues empezamos a trabajar en cómo instaurar este capítulo de la nada, o sea, la verdad de la nada. Y te estoy hablando casi el cierre del 2019. Entonces, durante el 2020 nos dimos a la tarea, primero, pues antes de la pandemia, de entender cómo funcionaba, cuáles eran los pasos a seguir y sobre todo conocer la dinámica de las empresas en México, porque hacer el estudio de mercado de verdad fue muy interesante para entender en dónde estaban, digamos, los puntos de dolor. Y entonces, para diciembre del 2000, perdón, para diciembre, sí, casi el diciembre del 2020 fue cuando dijimos, bueno, empecemos con esta campaña y la lanzamos. Y justamente
perdón, en el 2019, y justamente en ese periodo empezamos, y pues Juan, en marzo viene la pandemia, y todos los eventos que habíamos armado de forma presencial, pues hubo que migrarlos inmediatamente a que fueran virtuales. Y entonces la dinámica cambió, porque de hacer eventos grandes, pues tuvo que ser de uno en uno. Entonces dijimos, híjole, bueno, pues otro reto más que cambiar, y en medio de un círculo en el cual pues todo el mundo buscando cómo le hacíamos, qué podíamos cambiar, y no era una prioridad, ¿no? Sin embargo, cuando las cosas empezaron como, digamos, a ajustar, empezaron a salir pues diferentes, ahora sí que como diferentes problemas, ¿no? De cómo trabajo con mis hijos en la casa y ahora cómo le hago. Entonces eran muchísimos, ¿cómo te diré? Muchísimas historias que recopilar, y decíamos, bueno, todas somos mamás aquí, o todas nos hemos enfrentado a estos mismos circunstancias, y además todas estamos detrás de la pantalla, todas y todos, ¿no? Entonces, como te digo, Laura y yo provenimos del sector financiero, pues naturalmente los primeros a los que tocamos la puerta fueron los bancos. Y ahí fue en donde empezamos justamente a instaurar cuáles eran las tres grandes iniciativas en las que queríamos enfocarnos, que era, uno, el programa de mentorías; dos, el de los inversionistas desde el punto de vista económico; y tres, cómo instaurar un grupo de mejores prácticas en donde pudiéramos otra vez compartir las lecciones aprendidas para que no empezáramos todas desde cero, ni todos. Y lo más importante fue el lema del club del 30%, en inglés dice crecimiento con la diversidad. Y la verdad es que nos forjamos la meta de no armar un grupo de puras mujeres, porque lo que sobra en México son asociaciones de mujeres con mujeres. Lo que dijimos es, bueno, si queremos complementar la visión, tenemos que empaparnos de la visión del otro lado. Entonces, en este capítulo, a diferencia de todos los que existen a nivel mundial, 2/3 de nuestro comité directivo están formados por hombres. Y no por nada, sino porque esta campaña se dirige a directores generales y presidentes de consejo, que nos ayuden justamente a promover la voz, ¿no? Del Club del 30%, para elevar la capacidad, la participación femenina en los consejos a un mínimo de 30, pero podemos llegar a 50, ¿no? En México, te digo, el porcentaje es muy pequeñito, o sea, empezamos en un 2%, es ridículo. Creo que somos si no el último, el penúltimo país de la OCDE en participación femenina. Pero nos dimos a la tarea de empezar a trabajar con diferentes entidades, desde Bloomberg, BlackRock, Banamex, toda una serie de consorcios que nos ayudaran a entender en dónde podíamos entrar mejor, ¿no? Y pues nos dimos a esa tarea de empezar con estas tres grandes iniciativas. De verdad nos costó mucho trabajo, porque pues comprometer a alguien en la pantalla no es fácil. Y cuando empiezas a escuchar todo lo que estaban viviendo alrededor y ponerles en la mesa además este tema de diversidad e inclusión, bueno, o sea, muchos decían, por favor ayúdenos como quieran, pero ayúdenos, ¿no? Entonces, pues te digo, sí nos dimos a la tarea de forjar esta red de verdad de alto calibre ejecutivo, para justamente llegar a las esferas más altas de dirección, que nos empezaran a nutrir de todos los problemas que teníamos, y decíamos, bueno, ayudemos a solucionarlos, ¿no? Y en ese sentido, yo hoy te puedo decir que a través de todo este esfuerzo, juntando a las dos bolsas de valores, la participación femenina en México se ha incrementado. Y no poquito, ya estamos en 10%. O sea, de un dígito ya llegamos a dos. Entonces, la meta que nosotros nos forjamos al principio fue, bueno, pues el 30% de aquí al 2025, pero cuando vimos lo difícil que era empezar de un formato virtual, dijimos, bueno, partámosla en dos, ¿no? Roma no se construye en un día. Entonces lo que hicimos fue sentar las bases para que al 2025 llegáramos al 15. Y entonces, pues ahí vamos, ¿no? O sea, la aguja se está empezando a mover, cosa que no sucedía digamos, en épocas anteriores, pero mucho ha sido el aprendizaje que hemos vivido en otros capítulos, y sobre todo el tener aliados estratégicos que verdaderamente te ayuden
a mover la aguja. ¿Por qué? Porque les es necesario tener grupos que puedan tomar decisiones bajo situaciones adversas y que tengan la capacidad de entender diferentes perspectivas. Entonces, eso es lo que ha ayudado a que, digamos, el caso de negocio se eleve a tal grado que pues la aguja se empiece a mover. Y entonces, pues así hemos empezado y te digo, ya abrimos capítulo en Ecuador, entonces vamos por más, ¿no? Ahorita ya somos 20 capítulos alrededor del mundo. El más reciente es el de Ecuador y a mí me tocó pues, la grandiosa experiencia de ayudar a las polacas a abrir el capítulo, ayudar a las ecuatorianas y a a las colombianas también a estar pues compartiendo lo que hemos ido aprendiendo bajo este ambiente virtual. Qué maravilla. Oye, ¿cómo se van armando las cosas, no? Yo la verdad es que no creo que existan las coincidencias. Yo creo que por algo pasan las cosas. Y esto que hayas estado tan conectada sin necesariamente saberlo con las originarias del Club 30 a través de tu esposo, bueno, eso queda clarísimo de que tú eras la elegida, no había otra. Tú tenías que ser la que tenías que formar el Club 30% en México. Y vaya, qué reto además hacerlo. Bueno, ahí sí no sabían ustedes que iba a venir una pandemia, ¿no? Pero además el momento fue como que crucial, fue justo cuando empezó la pandemia, cuando ustedes arrancaron. Y mira que ya para llegar a los 2 dígitos en estos tiempos tan complicados, no nada más por las distancias, sino por las prioridades en las corporaciones, wow, o sea, la verdad es que es un avance tremendo y yo creo que por supuesto que van a lograr la meta y hasta la van a rebasar. Y el claro ejemplo de que se puede, pues es justamente el Reino Unido. O sea, si ya lo hicieron allá, pues por supuesto que se puede hacer en cualquier otro lugar. Claro, va a llevar sus complicaciones porque cada país es muy sui generis. Nosotros en México tenemos ciertas características, pero por supuesto que se puede lograr. Y aquí me surge una duda. ¿Por qué consideras tú que en el ecosistema empresarial se está pues enfatizando este interés, esta visión de la inclusión de género en las cúpulas empresariales? Más allá, por supuesto, de la contribución a una sociedad más equitativa, ¿cuáles has visto tú y cuáles han visto en el Club 30% que son los beneficios para los negocios? Es decir, y ya lo comentabas tú, ¿cuál es el business case para los líderes corporativos que nos están viendo en este momento y que han pensado en esto? ¿Cuál consideras tú que son, si enlistamos en los beneficios más importantes para el negocio? Pues mira, esa es la pregunta que siempre nos hacen todos, ¿no? La verdad es, nos hemos cansado de decir, equipos más inclusivos, equipos más diversos generan mayor rentabilidad. Y de hecho, los últimos estudios han volcado por McKinsey, por Deloitte, por quien tú quieras, y generan una rentabilidad de 35% más alta. 35%, o sea, Sí, o sea, no es 10, no es 15, son 35. A ver, que lo piensen ahorita quien nos está viendo. ¿Qué no pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? Es que no pueden hacer con un 35% más de rentabilidad, por Dios. Pero además, fíjate, lo más chistoso es, si tú estuvieras en un barco a punto de hundirte y tuvieras a puros pilotos, pues ¿a poco no quisieras tener, pues no sé, al salvavidas, al psicólogo social, a alguien que te ayudara a calmar y entre todos juntar una solución? Bueno, pues es lo que sucede en las empresas. Suena ridículo, pero cuando te estás hundiendo, lo que necesitas es alguien que le dé frescura al consejo, que le dé, no sé, la visión del futuro, que entienda lo que está sucediendo. Hoy por hoy, por mucho tiempo, los consejos estaban formados de gente madura que verdaderamente ya traía muy arraigada una forma de ser. Hoy, ante la situación actual, de verdad necesitas gente que entienda el futuro, los siguientes patrones de consumo, que entienda que los chiquitos hoy tienen un chip muy diferente a los chiquitos de hace 50 años,
que las necesidades son diferentes, pero que la velocidad de respuesta es mucho más rápida que antes. Antes podían pasar a lo mejor X tiempo. Ahora, pues tú sabes, un iPad se vuelve vieja en 3 años, ¿no? Entonces, la verdad es que ese tipo de, digamos, de dinámica ha ayudado a que haya una mayor apertura. Evidentemente, en muchos bancos, cuando tú trabajas con diferentes nacionalidades y te vas dando cuenta cómo piensa el holandés, el chino, el japonés, el de la India, el norteamericano, y vas entendiendo diferentes patrones y diferentes mentalidades. Pero cuando hay una solución, de verdad, hay un objetivo en común, esas diferentes mentalidades te dan una solución más completa. Y eso es lo que ayuda a que las empresas empiecen a innovar. Innovar no se trata de, pues ahorita me inventé el foco, ¿no? El foco que irradia luz ultravioleta y mata al bicho. No, se trata de innovar en procesos, cambiar los paradigmas, cambiar muchas, digamos, formas de gobernar una empresa desde un aspecto en el cual puedes incluir a más personas para que te ayuden a retener el talento. Lo que sucede hoy en el cúmulo empresarial es hay una guerra por talento. Llámese Juanita, Pedro, lo que tú quieras. No importa, o sea, el chiste es que tenga talento porque esa es la persona que te va a ayudar a resolver muchos problemas. Y no solamente resolver, sino seguir motivando, comprometiendo, liderando equipos de trabajo. Entonces, eso es lo que está motivando. También existe la coyuntura, ¿no? En la que, pues hoy en el ambiente en el que vivimos, necesitamos generar empresas sustentables, ¿no? Sostenibles. Entonces, eh, estos parámetros que se oyen tan trillados como ESG tienen las siglas en sus siglas en inglés, en español ASG, ambientales, sociales y gobernanza, justamente a lo que apuntan es a tener pues una empresa en la que de verdad esos 3 pilares funcionen, pero esos 3 pilares funcionen para que la empresa viva en el largo plazo, no en el corto, ¿no? Entonces, cuando tú atiendes el sistema de gobernanza, que sea transparente, que rinda cuentas, que todo mundo sepa las reglas, que tenga un piso parejo, pues como que las cosas empiezan a ser distintas, ¿no? Si tienes un impacto social hacia la comunidad en la cual le das trabajo, los ayudas a construir casas, vaya, no se las regalas, ¿no? Sino que los enseñas a, entonces, bueno, tienes ese impacto social. Pero cuando además cuidas el medio ambiente, ¿no? Porque dices, bueno, ¿de dónde voy a comer si mato a la vaca o mato a la tierra o sigo contaminando? Bueno, pues entonces empiezas a tener, te digo, esta coyuntura en la cual confluyen esas 3 grandes siglas para que las empresas empiecen a buscar otro tipo de talento, ¿no? Y además empiecen a renovar sus procesos internos para que eso los ayude a seguir innovando y seguir atacando el mercado, conociendo los nuevos patrones de consumo. Entonces ahora necesitas psicólogos sociales, cosa que pues en el radar de todo el mundo, pues dices, bueno, en la vida se me hubiera ocurrido, ¿no? O mujeres que sigan incursionando en carreras STEM, ¿por qué no? O sea, no estudias para verdaderamente solamente estar en tu casa y no desarrollarte profesionalmente, sino estudias por forjar, ¿no? Dentro de tu casa, lo que puedes generar conociendo diferentes procesos. Entonces, yo creo que esto es lo que está motivando a que actualmente tengas, pues vaya, este interés. Y además, si lo combinas con un interés económico en el cual el acceso a los recursos va a estar determinado si cumples o no con ciertos parámetros, o sea, si digamos, si tú no cumples con ciertos parámetros ambientales, pues no te van a dar recursos o te los van a dar más caros y eso impacta en el retorno de las empresas. Entonces, pues el accionista lo que quiere es un retorno, pero también tiene que ver un abanico digamos, de personalidades a las cuales impacta. Entonces, de nada le sirve tener un alto retorno instantáneo y los siguientes 5 años se muere, ¿no? Lo que necesita es generar un retorno a lo mejor no tan alto, pero que tiene una sustentabilidad y una vida de largo plazo que va a impactar a más personas, ¿no? Entonces,
eso es lo que está ahorita motivando a que las empresas volteen a ver qué es lo que necesitan para adaptarse, porque te digo que aquí, como ahora sí que cuando cayó el meteorito, el que sobrevivió es el que se adaptó, ¿no? No de verdad, entonces aquí te tienes que adaptar. Entonces, eso es justamente lo que está motivando a que voltemos a estas, ¿cómo se llama? A estas nuevas tendencias y sobre todo que reconozcamos, ¿no? Que siempre hubo el talento. El tema es que, bueno, por X o Y razón, la cultura nos orilló a tener ciertos estigmas, ¿no? Dentro de la cultura empresarial. Estigmas, acabas de tocar un tema que yo creo que es clave, sobre todo en esto de la inclusión de género en las cúpulas corporativas, que pues es un propósito pues bastante desafiante en estos momentos. Hablando de estigmas y de retos, ¿cuáles consideras tú que son los retos pues a los que se enfrentan tanto los líderes empresariales que quieren incluir a más mujeres en la cúpula, así como a las mujeres en este camino? ¿Y cómo sugieres tú que se puedan sortear estos desafíos? Fíjate que yo creo que parte por ejemplo, de una de las iniciativas que más me gusta es justamente de las mentorías interempresas. Y te voy a decir por qué lo pongo a colación. Cuando una de las grandes, digamos, de los grandes insights que encontramos es que las mujeres crecen cuando tienen un mentor, llámese mujer o hombre, ¿no? Tienen, o sea, digamos, alguien que las vaya, digamos, viendo crecer, pero que las vaya acompañando y las vaya aconsejando, ¿no? Entonces tienes dos, el mentor y el patrocinador, ¿no? Entonces, justamente el cambiar el paradigma o el chip de los grandes líderes ha sido un reto. En muchos aspectos, nosotros perfilamos a aquellos que queríamos trabajar primero. ¿Cuáles son? Papás con hijas, porque normalmente pues tú buscas que tu familia crezca, ¿no? Entonces, naturalmente quieres lo mejor para tus hijos. Claro, todavía hay muchos, digamos, muchos paradigmas dentro de algunas familias, ¿no? Pero lo que sí buscábamos era por lo menos un líder con hijas. ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta de lo que él vive en su casa, ¿no? Pero también con el programa de mentorías, cuando lo atas con una alumna o mentí que no le rinde ningún tipo no está hilada con alguna autoridad, se genera un vínculo de confianza distinto. Entonces la alumna le dice cuáles son los retos a los que se enfrenta en otra empresa y el mentor entiende, que es un director general, lo que su gente no le dice por miedo a que vaya a haber represalias. Entonces te digo que se genera este vínculo de confianza en el que el mentor aprende, yo creo que más que la alumna, ¿no? Pero se empieza a dar cuenta de qué está sucediendo dentro de su empresa y por qué algunos procesos no funcionan. Porque lo más difícil es ejecutar. Cualquiera tiene una idea, pero ejecutarla implica liderar un equipo, alinearlo, generar objetivos, que todo el mundo camine al mismo nivel, que pues casi que es como pues una escuelita, ¿no? Entonces, nadie te lo dice sin miras ni temor que alguien que no está en tu organización y alguien que no está en tu organización, pero que se enfrenta a estos mismos retos desde otro punto de vista. Y entonces, este es el reto principal que existe. Lo otro que también sucede es, fíjate que hemos estudiado con Mercer cuál es el tema de instaurar políticas. Y por mucho tiempo hubo la idea de, bueno, pues instaurar las políticas se tienen que seguir. Lo mismo que te digo, una idea, pero ejecutarla cuesta, ¿no? Entonces, del dicho al hecho, había un espacio, una brecha de 30%, lo que decían las políticas y lo que se hacía, ¿no? Entonces, nuevamente a lo que voy yo es, las empresas las empresas están conformadas por seres humanos, con personalidades, con ideas, etcétera. Entonces, el reto al que se enfrentan los principales líderes es, uno, precisamente
hay una falta de métricas, ¿no? Que les ayude a verdaderamente entender desde el visor en el que están cuál es la situación. Dos, las políticas no se ejecutan, ¿no? Entonces, como no hay un seguimiento en ese avance por falta de métricas, entonces no entienden la realidad hasta que alguien de fuera viene y se las dice. Y no es que sea un consultor, sino alguien que se enfrenta a los retos. Tres, de verdad, hasta ahorita, ¿no? Ya tenemos horarios, déjame ponerlo, flexibles, ¿no? Las mamás podemos trabajar desde casa. Yo tuve la gran fortuna de ser una de las primeras en las cuales negoció sus horarios cuando tuve a mi primer hijo, pero gracias a que alguien más lo había hecho previamente, yo seguí el caminito y dije, por aquí voy, pero tengo que tener este mismo beneficio, ¿no? Pero yo creo que implica mucho en el carácter y la valentía de pues, seguir adelante. Yo no quería seguir, dejar de trabajar, sino al contrario, quería seguir trabajando y desarrollándome. Entonces, esa falta de esquemas parentales en los que también hacen que la mujer llegue a un cierto grado de desarrollo profesional y que tenga que decidir entre o trabajo o me quedo en casa para forjar una familia, es una decisión crucial. Y si no tienes esquemas que te ayuden dentro de la empresa a decir, bueno, ¿cómo sí puedes trabajar? Aquí hay un grupo, aquí hay una red de apoyo que te puede, ir dando tips para seguir trabajando, pues verdaderamente es en donde, te digo, se rompe el patrón, ¿no? Entonces tienes desde arriba, ¿no? Gente que por un lado todavía tenía ideas sin conocer la realidad, por el otro falta de métricas, y en medio de las empresas tienes muchas veces que dicen, bueno, pues la verdad prefiero dedicarme a mi familia, ¿no? Porque por falta de esquemas, de sol a foco, si no tienes tiempo para desarrollarte ni tienes tiempo libre. Pero hoy te digo, creo que el tema es cuando te centras en las empresas, en el cliente, entonces todo gira alrededor del cliente, te empiezas a dar cuenta que, bueno, para que gire alrededor del cliente tienes que dar un servicio. Para que el servicio se dé, tienes que alinear esfuerzos. Para que se alineen esfuerzos, la gente con la que estás trabajando tiene que trabajar porque le gusta, porque se siente atraída, porque su talento se siente valorado. Y entonces empiezas a jugar con una serie de factores que antes, pues a lo mejor ni se percibían. Entonces, eso es lo que son los principales retos, ¿no? Y también hablar de diversidad e inclusión, yo no sé si te pasa, pero pues en mi época era recursos humanos, capital humano, diversidad e inclusión, eso no existía. Empezó a surgir a raíz de todos estos cambios y sobre todo de haber una apertura también a diferentes etnias, razas, convicciones, diferentes nacionalidades. Entonces, eso es lo que está ayudando. Y la movilidad, pues, se ha incrementado, ¿no? En los equipos de trabajo. Entonces, todo eso es lo que ha hecho que empieces a navegar en un ambiente mucho más complejo que el que tocaba a las empresas, ¿no? Y aunado de la tecnología, pues esto se vuelve todavía un poco más dinámico porque los cambios se aceleran. Entonces tienes que, te digo, adaptarte, probar, ahora sí que lo que nunca sucedía, experimentar, probar, adaptar, experimentar, probar, y entonces esas iteraciones hacen que ya, pues vaya, los puestos no sean eternos, sino que pues tienes que irte esforzando, aprendiendo y sobre todo, pues fomentando el hecho de que pues tienes que colaborar para seguir, pues ahora sí que en este caso, sobreviviendo. Y abordaste muchos temas que además me apasionan y me fascinan. Me resonó mucho uno que de hecho mencionaste como característica de los que están liderando el 30%, el Club 30% de México, que es el rol de los hombres. Y coincido completamente contigo y te digo que hizo resonancia en mí porque mi padre, gracias a Dios, he sido sumamente bendecida con dos hermosos padres. Mi padre en específico, desde pequeña siempre me decía, mi hija, tú puedes ser lo que tú quieras. Tú eres mi princesa, pero puedes ser la reina y tu reino puede ser inmenso.
siempre y cuando tengas en mente el servir a los demás y el ocupar tus recursos. Y tus recursos no únicamente están en ti, tus recursos están alrededor tuyo, son infinitos. Eso, bueno, eso me construyó, se me tatuó en la piel y bueno, tengo 4 hermanos varones y una hermana, entonces he vivido siempre rodeada de un balance entre el género femenino y el masculino. A mí me queda muy claro, y en DT Latina nos queda muy claro también, que para abordar estos fenómenos como la equidad de género, tienen que ser colaborativos. No podemos ir únicamente mujeres, porque entonces la solución se queda coja. Tenemos que hacerlo en conjunto. Vamos mujeres con hombres, pero si además lo hacemos todavía más inclusivo, pues por supuesto que vamos a llegar más lejos. Y esa visión, aunque no lo creas, es un poco complicada de entender, pero yo creo que es la mejor forma de lograr resultados. Y de las mentorías, bueno, es clarísimo también, en mi vida he tenido un gran mentor que fue uno de mis jefes en una empresa que ya trabajé hace muchos años ahí, pero hasta la fecha sigo teniendo relación con él, el señor Arturo Villalobos, que muy probablemente nos esté viendo también, que admiro enormemente y que justo lo que tú mencionabas es ese consejo, por supuesto, del que un padre puede dar a una hija, bueno, es más que genuino, pero el consejo que puede dar un directivo dentro del ámbito empresarial a una mujer tiene ese rol de colaboración, de ir más allá. Y yo creo que nos estamos perdiendo de mucho si no tocamos la puerta de alguien, en el caso de ustedes, pues en el Club 30%, y de decir, oye, toc, toc, aquí estoy, ¿cómo me pueden ayudar? Quiero lograr esto, pero no podemos ir solos. Si vamos solos, vamos a llegar hasta cierto punto. Entonces, bueno, me queda clarísimo que las mentorías y sobre todo en este ámbito tienen que estar sí o sí. Los retos son enormes y siguiendo con este tema de los retos, seguramente tú te has topado con infinidad de desafíos a lo largo de tu carrera y en los diversos países en los que has vivido. Y me encantaría de verdad que nos compartieras una anécdota de uno de esos mayores retos que has enfrentado en tu vida y cómo lo sorteaste. Pues mira, yo te diría que son varios, ¿no? Yo por mucho tiempo, y te va a dar risa, ¿no? Pero yo por mucho tiempo fui una persona muy tímida, no sabía usar mi voz, ¿no? Y a pesar de que mis papás me llevaron a cursos de oratoria, yo pararme a hablar en público, bueno, ni de broma, ni de broma. Y muy curioso porque a lo largo de los años, ¿no? Aprendes que una de las habilidades o digamos, de estas capacidades técnicas que requieres para saber crecer, ¿no? Como persona profesionalmente, es saberte comunicar. Entonces, si no usas tu voz, pues ni quien te escuche, ¿no? La verdad es que cuesta mucho trabajo porque además es un ejercicio verdaderamente fuerte en el sentido de que tienes que romper un paradigma interno, ¿no? El de la confianza. El segundo es utilizar el miedo a tu favor, porque en muchos aspectos, a mí en los bancos, ¿no? Que yo, la verdad, mi carrera principalmente fue bancaria, el hecho que una mujer hablara se veía como, ay, qué pretenciosa, ay, ¿no? Entonces, de verdad era un estigma negativo, hablar en público, ¿no? Y sobre todo levantar la mano o pedir ayuda, bueno, mucho peor. Entonces sí estabas inmersa en un ambiente en el cual por todos lados te criticaban, porque si lo hacías mal, bueno, peor, ¿no? Entonces tenías que trabajar 3 veces más para demostrar. Entonces, ese es por un lado, ¿no? Lo segundo bien importante es el miedo a fallar.
pero cuando empiezas a entender que cuando fallas y te levantas y tienes carácter y enfrentas el reto siguiente, empiezas a entender que el miedo lo puedes usar a tu favor, ¿no? Entonces, esa es la segunda, el segundo, digamos, paso que yo di muy fuerte, ¿no? El tercero que fue, además de poder decidir qué hacer con mi vida, ¿no? El sentido de un propósito, ¿no? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Es para satisfacción personal? ¿Es para colaborar con alguien más? ¿Es para sentirme plena? ¿Es para qué? ¿No? Entonces, cuando empiezas a atar esos tres vínculos, justamente un buen día, una gran amiga mía, y siempre se ríe de mí, ¿no? Pero una gran amiga mía me dijo, oye, Clau, yo creo que hables ¿cómo se llama? A los alumnos del MBA. Y yo dije, pero ¿a qué hora? No, pues al ratito. Yo dije, oye, me hubieras dicho hace 2 días, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues vamos a ver. Y entonces me inspiré y armé un discurso y dije, bueno, claro, yo como me voy a parar enfrente a hablar en público. Y resulta que llego y pues es en el Four Seasons y es en un lugar de verdad con puro señor acá súper exitoso y empezaron a hablar el doctor de no sé qué, puros personajes con 500 credenciales. Y yo decía, bueno, ¿yo qué vengo a hacer aquí? ¿No? Dije, ya paré, o sea, la que cerraba el círculo de las pláticas era yo, ¿no? Entonces me dio, la verdad dije, bueno, ¿y yo qué vengo a hacer, no? O sea, ¿quién? Y además pensé que era hablarle a los alumnos. Entonces es muy diferente cuando en la audiencia son alumnos en los que tú tienes que inspirar a cuando eran señores de 40 años, puros empresarios súper exitosos. Y dije, bueno, ¿yo aquí qué los vengo a inspirar, no? Entonces, muy simpático porque la verdad, me acordé de los cursos de oratoria de mis papás, ¿no? Ahí fue donde entendí para qué necesitaba yo esos cursos, ¿no? Y justamente llegué, me paré, respiré, ¿no? Lo primero que hice, respiré y me concentré en una chica que estaba embarazada, curiosamente. Y entonces le empecé a hablar desde el corazón, desde lo que uno vive como mamá y cómo sí puedes contribuir después de ser mamá, ¿no? Entonces el discurso me nació realmente, ¿no? Verdaderamente el miedo después de decir, híjole, todos estos señores grandes PhDs, no sé qué, y yo aquí que vengo, ¿no? Entonces la verdad es que usé el miedo, usé mi voz, pero además aprendí a conectar, que ese es el cuarto elemento más importante, aprender a conectar, pero no por hacer un comercial, ¿no? Sino verdaderamente conectar cerebro, cabeza, digamos, cuerpo, ¿no? Para poder transmitir un mensaje que va más allá. Cuando salí de ese, creo que me aplaudieron y yo ni siquiera oí los aplausos, ¿no? Pero de verdad yo decía, bueno, o sea, yo no sé si titubeé o no titubeé, lo que hubiera sido. Ese fue el parteaguas para mí, para decir, claro que puedo, y yo no necesito 50 PhDs, lo único que necesitaba era la confianza, la actitud, el carácter de pararme enfrente de un grupo de casi, creo que eran, no sé, ciento y tantos personajes, ¿no? Pero de verdad conectar con una audiencia. Entonces, ahí entendí el poder de la voz. Y eso es bien importante porque en las empresas, cuando queremos pedir ayuda, muchas veces por miedo no lo hacemos, ¿no? Entonces uno tiene que ser bien astuto para saber cómo influenciar a quien te puede ayudar, y ahí es en donde el mentor y el patrocinador te ayuda a saber llegar a la persona a la que necesitas, pero hay que pedir ayuda. Entonces, muchas veces los seres humanos no nos gusta pedir ayuda porque tenemos el miedo de, ay, ¿qué van a decir de mí? Pues ni modo, o sea, el miedo es, híjole, si no lo hago, pues trueno, ¿no? Entonces prefiero hacerlo y pedir ayuda y el qué dirán, pues lo dejé ahí escondido en el cajón. Entonces, ese es uno de los retos que yo creo que muchas de las mujeres nos enfrentamos. El segundo, que bueno, ese lo vivimos todas, ¿no? En muchas juntas, aparentemente nos tienen como catalogados como que, ay, es la que sirve el café, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones me tocó, y no voy a decir aquí los nombres, ¿no? Pero curiosamente me tocó ser el mentor y lo que le llaman el reverse mentoring
de alguien más grande que yo, accionista de una empresa, en la cual me tocó educarlo. Y en las juntas pensaban que el señor era el chofer por lo mal vestido que iba. Y entonces la que tenía que negociar era yo. Entonces fue lo más simpático de todo este asunto, ¿no? Entonces la que negociaba era yo, pero el accionista era el otro. Entonces, te das cuenta de una serie de factores y una serie de sigmas de cómo, por cómo te ves, cómo actúas, cómo te diriges a las personas, creas una imagen de ti hacia los demás, ¿no? Entonces, curiosamente, cuando mi jefe se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, pues empezó a actuar diferente. Pero yo nunca le dije nada, sino fue el, digamos, el modelo a seguir. Entonces, cuando tú tienes un modelo que puedes empezar a emular, que puedes seguir, que puedes ir aprendiendo, pues naturalmente lo sigues. Eso es lo que falta en las empresas. Faltan más mujeres que puedan generar el mismo, lo que se llama en inglés, el role model, ¿no? En donde puedas admirar a alguien y decir, si ella puede, ¿por qué yo no? Y entonces ya no se vuelve el no puedo, sino ¿por qué yo no puedo? ¿No? Claro que puedo. Entonces, yo creo que ese es de los factores que, te digo, de los retos así a grosso modo que me he enfrentado en mi vida y lo más simpático que te puedo yo decir, ¿no? En algún momento en una negociación muy difícil con 80 bancos internacionales en medio de la influenza, yo tenía a mi chiquito sentado al lado mío, ¿no? Y entonces empezaron a pasar listas para hacer un acuerdo los bancos. Y entonces dicen, bueno, Claudia, ¿estás de acuerdo? Y mi hijo agarra y pega en la bocina del teléfono y dice, no. Y yo, SAS, era como para hacer una reestructura o no. Y entonces esto, vino un silencio impresionante y yo la verdad les dije, no, perdón, es que mi hijo está aquí. Y yo dije, ¿por qué tengo que pedir perdón? Pues disculpen, o sea, esto pues es una situación atípica, ¿no? Y hoy en día se dice muy común, pero yo te estoy hablando del 2008, ¿no? Entonces, muy simpático porque, bueno, al final del día, después de oír cuál era la situación, como que se apiadaron de mí, ¿no? Y a la siguiente vez dijeron, bueno, ahora sí, la lista de asistentes más el baby banker que siempre tiene algo que decir. Entonces, algo, digamos, algo difícil lo vuelves chusco, pero después, te digo, se vuelve la norma, ¿no? Y ahorita, pues te digo, ¿cuántas veces no nos hemos visto en la pantalla que el gato sale, el perro se asoma, el niño te jala? Pues sí, eso se ve normal, pero en el 2008 no era normal. Y a mí me tocó empezar a instaurar, empezar a trabajar de forma remota, aprender a comunicarme, ¿no? Entonces, yo te digo, esos son los retos que me ha tocado abrir brecha en muchas cosas y a veces te digo, vale la pena experimentar, fallar, pero levantarse, porque de donde más aprendes es cuando fallas. De los éxitos, pues sí te aplauden, ¿no? Pero, ¿y el siguiente, no? El siguiente, ¿cuál va a ser? Entonces, yo siempre veo que la gente que se levanta después de un error tiene mucho más aprendizaje que alguien que nunca se ha equivocado. Entonces, esos son, te digo, pues a grosso modo, muchos de los retos en los que me he enfrentado, pero que luego me dan risa, ¿no? Y siempre habrá uno diferente. Entonces, así he llegado, pues te digo, a convencer a grandes empresarios, pero yo creo que te digo, hablando desde el corazón, conectas más fácil, generas esa empatía y no lo ven como algo impuesto, sino como algo en cómo te ayudo a que tú me ayudes. Y juntos generamos una solución más rica. Los tiempos han cambiado y como tú decías, lo que antes era tal vez no muy bien visto en los inicios de los 2000, por ejemplo, hoy es la norma. Y más ahora en pandemia que nos enfocamos, nos enfrentamos con situaciones pues que jamás habíamos considerado que iba a suceder. Y precisamente hablando de la pandemia que pues ha impactado nuestras vidas de alguna u otra forma a hombres, a mujeres, a niños, a adultos. En el caso de las mujeres, el desempleo femenino en Latinoamérica el año pasado alcanzó el 9%, que es más del doble del promedio global. Y la Organización Internacional del Trabajo y el Foro Económico Mundial nos ha advertido que esto podría retrasar el progreso de la mujer en el mercado laboral hasta 10 años,
con las consecuencias, por supuesto, económicas y sociales que esto conlleva tanto en las familias como en la sociedad en su conjunto. Es decir, es verdaderamente alarmante y por ello, pues en DT Latina hemos determinado que este 2022 sea el año de la recuperación del empleo de las mujeres. ¿Y de qué forma? Me gustaría que nos comentaras de qué forma consideras tú que la inclusión en de las mujeres en los liderazgos corporativos y la labor que está haciendo el Club 30% coadyuva a la recuperación del empleo femenino. Mira, yo creo que el hecho de brindar herramientas dentro de las empresas para que sepan por qué la diversidad e inclusión es benéfico para ellos, ¿no? Ayuda a precisamente estimular la atracción y retención de talento. Evidentemente, yo creo que dentro de estas cifras que tú mencionas, una de las, yo creo que de las grandes enseñanzas es que muchas mujeres trabajan en sectores en los cuales pues son verdaderamente, valga la palabra, ¿no? Pero pueden ser eliminados fácilmente, ¿no? Entonces yo creo que en algunos momentos, te lo digo, ¿no? En el sector, los más afectados eran en donde había mayor cantidad de mujeres, el de turismo. ¿Cuántas mujeres no trabajaban en el sector turismo? Creo también que dentro de las empresas ha venido un interés por lo que le llaman el famoso upskilling y reskilling, ¿no? El cómo te vas elevando tus capacidades técnicas, ¿no? Para seguir enfrentando los nuevos retos y cómo vas aprendiendo nuevas técnicas o reaprendiendo nuevas técnicas, ¿no? Creo que eso ayuda a retener talento, eso por un lado. Por el otro, creo que también el fomento que nosotros hacemos para que más mujeres estén en carreras STEM ayuda muchísimo porque el valor agregado viene del desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, cuando empiezas a forjar a niñas que se interesen por las ciencias, de verdad creo que estamos haciendo el semillero para que, pues, en las siguientes generaciones existan más mujeres, ¿por qué no? Biotecnólogas, desarrollando el nuevo token en estas, ¿cómo se llaman? Las tecnologías de blockchain, en las fintech, ¿por qué no? La verdad es que creo que esa es una de las grandes labores que estamos instaurando. Y lo otro más importante es, dentro del grupo de mejores prácticas, nosotros instauramos varios tipos de cursos y tenemos como tres diferentes pilares, ¿no? El corporativo, el profesional y el personal. En el personal nos enfocamos mucho a justamente instaurar esta confianza, a reforzar la idea de por qué tú eres una persona que vale la pena como ser humano, ¿no? Y sobre todo que eso ayude a generar una confianza y genere círculos también en donde puedan comunicarse, ¿no? Y te digo, se generen lo que le llamamos vínculos de confianza. Lo segundo es en el profesional. Normalmente se ha visto que las mujeres tienen menos capacidad para, no capacidad, perdón, capacidad económica me refiero, para estudiar una maestría. Es carísimo, es carísimo. Entonces, nos hemos dado la tarea de buscar becas, patrocinadores, para justamente bajar esa limitante financiera y decir, bueno, ¿sabes qué? Si cuesta, no sé, X número, pues si te damos una beca del 50, te animas, ¿no? Y ahí es en donde tienes la fortaleza de decir, ¿por qué no estudias una maestría, la que tú quieras, ¿no? Sobre todo porque, te digo, muchas mujeres o son mamás solteras y no tienen, digamos, esa, ¿cómo se dice? No pueden, ¿no? Accesar a una maestría que es súper cara, ¿no? Entonces, brindando estas herramientas, brindando estos patrocinios o brindando las herramientas dentro de las empresas para que fomenten el que sus mujeres sigan estudiando, pues la verdad creo que es un motor, si tú quieres, a lo mejor no tiene, ¿cómo se dice?, resultados inmediatos, pero va sentando las bases, ¿no? Los esquemas laborales también tienen que cambiar, el cómo miden a las personas está cambiando, ¿no? Y nosotros nos hemos enfocado
en promover estas métricas que ayuden precisamente a que las empresas vean cuáles son, digamos, los puntos de dolor, en dónde se tienen que concentrar, cuáles son las prioridades para retener y atraer talento, ¿no? Entonces, yo creo que, pues, esa es, digamos, la labor a grandes rasgos, ¿no? Te digo, yo creo que muchas mujeres han tenido que aprender lo que nunca en su vida habían aprendido, desde mamás, de aprender a usar el Zoom, el iPad, no sé, todas las herramientas para los chiquitos, ¿no? Sobre todo si son mamás de niños chiquitos, hasta aprender a usar diferentes tecnologías que no se hubieran imaginado porque pues estaban encerradas pues, en sus hogares, ¿no? Entonces yo creo que esa es una parte importante. Lo otro que, bueno, es una de las iniciativas nuevas y uno de los retos que estamos poniéndonos nosotros es si queremos elevar también la participación femenina en consejos en México y queremos que haya más mujeres representando en los consejos, que también apoyen a más mujeres a seguir creciendo, lo que hay que hacer es meterlas a los consejos, ¿no? La gran, digamos, limitante que siempre hemos visto es, bueno, pues no tienes experiencia, pues no entras, ¿no? O no tienes, digamos, la experiencia profesional para entrar. Y entonces hicimos una alianza con una empresa en Estados Unidos y con una empresa aquí en México para que nos ayude a evaluar a las candidatas para promoverlas en una plataforma en Estados Unidos, y esta plataforma te ayuda a encontrar el consejo que tú quieras, desde el de sin fines de lucro hasta una empresa enlistada, pero con el acompañamiento de una firma ejecutiva que nos ayude a evaluar en qué nivel de madurez están. Entonces, si algo que nunca ha existido es el feedback constructivo hacia las mujeres. Entonces, siempre te dicen lo que fallaste, pero no te dicen, oye, tienes que, no sé, empezar a comunicarte mejor, o la inteligencia emocional. Ese tipo de feedback no ha sido tan común en las mujeres. Entonces, la falta de feedback constructivo es lo que ha hecho también que muchas mujeres, pues, digan, mejor ya me voy, ¿no? Dejo de trabajar. Y la idea de empezar a forjar a más consejeras que lleguen a los consejos y que ayuden a jalar a más mujeres es colocarlas. Entonces nos dimos a la tarea el capítulo chileno y el capítulo mexicano de colocar en este trimestre a 30 mujeres exitosas, no en boards mexicanos, sino en boards en Estados Unidos. ¿Para qué? Para que aprendan lo competitivo que es entrar a un mercado altamente demandante. Y después, como en México te dicen, pues no tienes experiencia, ya regresas con experiencia, pero no solamente experiencia nacional, sino experiencia internacional. Entonces eso eleva aún más las capacidades, déjame ponerlo, las posibilidades de que haya más mujeres. De verdad, eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, es la forma en la que creemos que podemos empezar a actuar de una forma en la que el impacto sí se vea, porque cuando hay mujeres liderando una empresa, te apuesto a que en algunos casos se ven inmiscuidas, sobre todo son mamás, en las mismas situaciones en las que la gerencia media también lo ve, aunque sean mamás, y que les ayudan a seguir adelante. Claro, no es, vaya, el común denominador, pero pues la idea es cómo apoyar. Y si ayudamos a que los mismos miembros del club nominen a estas candidatas, pues entonces los involucramos para que vean cómo sí pueden empezar ellos desde su posición a generar un impacto. Te juro que es más sencillo poner una mujer en un consejo que armar un plan estratégico para la transición energética, más barato, por supuesto. Entonces, pues yo creo que, te digo, vas atando y poniendo como que, digamos, los bloques, ¿no? Para que poco a poco sientes las bases y más adelante puedas generar este motor. Y tienes razón, o sea, tenemos un retraso, pero hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y empezando, te digo, desde las niñas, desde las empresas, desde la gente que por falta de confianza no lo quiere hacer, pues ayudemos a brindarla, ¿no? Y aquí uno de los grandes aprendizajes que yo te puedo decir, el no es una oportunidad para crecer. Entonces, aquí no hay límites. Entonces, esa es, digamos, la gran ventaja que existe. Qué maravilloso ciclo virtuoso están desarrollando en Club 30%.
Platícanos cómo podemos acercarnos a ustedes, cuál es el canal más idóneo para poder acceder a todos estos programas, a las capacitaciones, a la mentoría, a la inversión, a los ámbitos de recursos humanos, todo esto que están realizando ustedes, ¿cómo podemos contactarlos? Pues miren, tenemos nuestra página de internet, 30% Club, latam.org, y lo que yo te diría es, nosotros justamente atendemos empresas de 500 empleados para arriba. ¿Por qué? Y no por una serie de discriminación, sino por un simple hecho que no tenemos tantas manos, pero el hecho de entrenar a las empresas más grandes te ayuda a entrenar la cadena de valor. ¿Por Claro. qué? Porque pues el grandote entrena al de abajo y exige ciertos parámetros a sus proveedores, a su comunidad, y eso es lo que nos está ayudando a que el modelo sea escalable. De esa manera es como contribuimos y sobre todo que te digo, nuestros miembros son presidentes de consejo y directores generales que justo lo que nos ayudan es con su red profesional a esparcir la voz y a ser voceros de esta campaña, ¿no? Para que nos ayuden a incorporar a cada vez empresas más grandes que tienen justamente los recursos y que pueden ayudar a las siguientes a seguir implementando los nuevos valores. Es la forma en la que hemos implementado y por supuesto, pues de verdad que muy bienvenidas quien se quiera acercar al club para ayudarnos. De verdad, estamos súper abiertas y trabajamos con múltiples instituciones, desde el IMCO, el CIMAD, el IPADE, el TEC de Monterrey, los foros económicos de mujeres, las bolsas de valores, los consejos consultivos. Hemos ido como que armando un grupo de tal manera que bajo el mismo paraguas podamos seguir el objetivo, ¿no? Que es cómo promover el talento femenino. Y pues bueno, más adelante pues iremos incluyendo, digamos, como lo hicieron en Inglaterra, allá eran las mujeres de color, aquí abriremos para las etnias o para las diversas, las diversas generaciones, ¿no? Entonces, te digo que esa es la forma en la que estamos actuando. Oye, y además, diste en el punto clave que creo que a veces se nos va un poco de la mente, que sí, por supuesto, es muy importante fomentar el liderazgo femenino dentro de las empresas, pero una forma indirecta, pero con mucho efecto, es apoyar a todo lo que está alrededor, a lo largo de nuestra cadena de valor. Es decir, desde la proveeduría hasta incluso los mercados, nuestros consumidores. Qué importante es poder tener esta claridad y poder esparcir estas oportunidades para las mujeres, no únicamente en la parte verticalmente dentro de la empresa, es decir, que puedan llegar, por supuesto, a los liderazgos, pero también de forma horizontal, es decir, dar oportunidad para proveedores de empresas formadas por mujeres o compuestas en su mayoría por mujeres. Y también del otro lado, del otro extremo, si estamos hablando de nuestra cadena de distribución, también considerar, yo creo que eso, como tú bien lo dices, multiplica el efecto positivo que se puede tener internamente y de hecho eso es parte de lo que nosotros pregonamos en DT Latina, entonces pues estamos completamente alineados y entendemos perfecto pues esta directriz que tienen de atender pues a las empresas con más de 500 colaboradores. Y la página de internet, ¿nos la puedes repetir? Claro que sí, es www.30percentclublatam.org. Fabuloso, perfecto. De todos modos, también vamos a estar escribiendo esto en el cuadro, en la descripción de este video, aquí en YouTube. Y bueno, pues Claudia, un tremendo, gran placer platicar contigo, conocer más de esa extraordinaria mujer que eres tú. En DT Latina tenemos un lema que es Achieve the Extraordinary, logra lo extraordinario. Y para mí tú eres un ejemplo de que se puede lograr lo extraordinario y me gustaría que nos dejaras un último mensaje. ¿Cuál es ese mensaje que tú darías a las personas que nos están viendo para que logren lo extraordinario?
Pues la verdad es que yo creo que encontrar un propósito de vida hace que uno genere lo extraordinario. ¿Por qué? Porque es el motor que te mueve a generar a romper cualquier reto, cualquier obstáculo. Nunca hay que darse por vencido. La verdad, yo creo que cuando existe ese motor de vida, yo creo que es lo más importante para pararse todos los días con esa energía y seguir adelante. Siempre en las adversidades van a encontrar miles de obstáculos y ante una crisis siempre hay oportunidades. Y prueba de ella es esta, ¿no? ¿Quién iba a decir que en medio de una pandemia íbamos a lograr juntar a casi ya 50 empresas que estén trabajando y más de 300 colaboradores a lo largo de la red con diversas situaciones y con diversas industrias? Entonces la idea es cómo podemos seguir colaborando y de verdad ante una crisis siempre hay oportunidades para seguir creciendo. Y México tiene unas cualidades como país, como personas, súper importantes que ya los quisieran países desarrollados. El tema es cómo las aprovechamos. Entonces aquí hay que de verdad fijarse una meta para seguir adelante. Fabuloso. Muchísimas gracias, Claudia. De verdad, un placer, un honor tenerte aquí. Esperamos que no sea la última vez. Y de nuevo, muchas gracias. Todas las bendiciones. No, hombre, adelante y muchísimas gracias por la invitación. Cualquier otra cosa que con todo gusto quieran, pues ya me conoces. Aquí me tienes a un lado. Y déjame, se me olvidó comentarte, tenemos nuestras redes sociales en Facebook y en LinkedIn también, entonces también nos pueden buscar como Club del 30% México y estamos continuamente alimentando con, sobre todo, reportes que son, la verdad, bastante útiles para tomar decisiones y en algunas cosas para conocer cuáles son las nuevas tendencias. Entonces, siempre nos verán por ahí en las redes. La data, el dato, como tú también comentabas, es básico para la toma de decisiones y para convencer. Muchísimas Exacto. gracias. Los vamos a buscar también en las redes sociales a Club 30% en México. Claudia, nuevamente, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Gracias, hasta luego.